Todo comenzó cuando Donald Trump casi fue asesinado. Entonces, empezaron a salir a la luz detalles más extraños sobre el tirador, vinculándolo a un complot aún más mortífero. Ahora la familia de Thomas Crooks se ha convertido en inesperada protagonista con su reacción viral. Hemos sido testigos de varias reacciones intensas en la sala del tribunal. Sin embargo, algunos simplemente captar la atención del mundo de las maneras más inesperadas. La reacción de la familia del tirador de Trump ante el crimen de su hijo parece haber suscitado un torbellino de preguntas y opiniones. Tome asiento en la sala del tribunal. Averigüemos qué ocurrió y qué puede significar para futuras investigaciones. La reacción viral del tirador de Trump, Donald Trump, una de las personas más ricas del mundo y expresidente de Estados Unidos, es sin duda una de las figuras políticas más poderosas de la historia reciente de Estados Unidos. Por eso, cuando saltó a los titulares la noticia de su intento de asesinato, el mundo de la política quedó conmocionado. Si quieres ver algo de verdad, dijeron, echa un vistazo a lo que pasó. Lo más impactante fue que la persona que había intentado acabar con el expresidente no era otro que un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks. Justo cuando el mundo aún se debatía entre los incidentes y exigía respuestas, los padres de los autores de los disparos decidieron dejar atónitos a todos con su impactante reacción que rápidamente se hizo viral. ¿Por qué quería su hijo matar al presidente? Atrás, sin comentarios. Para una familia que acababa de perder a su hijo tras lo que se está describiendo como una tragedia, su reacción al incidente no solo fue chocante, sino directamente extraña. En un principio, los Crooks se habían negado a hablar con los medios de comunicación tras conocerse la noticia de que su hijo había intentado asesinar a Trump y había matado a un espectador, dejando heridos a otros 3, entre ellos el expresidente. Cuando finalmente se abrieron, esto fue lo que tenían que decir. Solo queremos tratar de cuidar de nosotros mismos en este momento. Así que, por favor, denos nuestro espacio. Esta reacción se ha hecho viral y el público ha expresado su preocupación. Mientras que algunos sostienen que puede ser la forma que tiene la familia de Crooks de sobrellevar el duelo, muchos otros discuten sobre la verdadera intención de esta reacción. Todos estos argumentos han llevado a una de las preguntas predominantes que se han planteado desde que se recibió la noticia del tiroteo. ¿La reacción viral de la familia del tirador de Trump se basó en el hecho de que eran conscientes del móvil de su hijo? ¿O fue la reacción de una familia que simplemente lloraba la muerte de un hijo y hermano? Como parte de las investigaciones sobre el intento de asesinato, se han ido conociendo detalles sobre la familia del presunto asesino de Trump, Thomas Matthew Crooks, en un intento de que los investigadores federales determinen un motivo claro para el ataque que conmocionó a la nación. Sin embargo, lo único que el mundo parece saber de esta familia es que son muy privados y siempre se han mantenido alejados de la opinión pública durante años. Me resultaba familiar, pero nunca lo vi por aquí. Él solo parecía alejarse. Los vecinos que viven en la misma calle que la modesta casa de 3 dormitorios de los Crooks en Bethel Park, Pensilvania, apenas les reconocieron. Sus padres, Matthew y Elizabeth Crooks, eran terapeutas conductuales licenciados, mientras que Katie Crooks, la hermana de Thomas, era descrita por un vecino como muy simpática y trabajadora. Al igual que su hermano, Katie es una republicana registrada, mientras que su padre es un libertario registrado. Incluso Thomas Crooks fue descrito como un chico escuálido, que no representaba una amenaza en absoluto. Ni siquiera tenía antecedentes penales, y de hecho, era intimidado por sus compañeros, basado en su forma de vestir. Quiero decir, ya sabes cómo son los niños hoy en día. Si no encajas con la camarilla, van a ir tras de ti. Y eso es algo así, como era él. Con esta información, nada parecía fuera de lo común, ¿verdad? Sin embargo, muchos se preguntan por qué, el 13 de julio de 2024, la familia de Thomas Crooks había llamado a la policía justo antes del tiroteo para denunciar su desaparición. Thomas era un hombre de 20 años que, aunque todavía joven, podía considerarse adulto según la ley de Pensilvania. El 13 de julio, el día del tiroteo, el FBI afirma que Crooks compró 50 cartuchos de munición y se dirigió a Butler sobre las 11 de la mañana y pasó una hora en la zona antes de regresar a casa. Luego, a la 1:30 de la tarde, el FBI reveló que Crooks cogió su rifle y dijo a sus padres que iba al campo de tiro. En lugar de eso, se dirigió al lugar de la manifestación. Por lo tanto, el informe de persona desaparecida de la familia de Crooks plantea la pregunta: ¿intentaban alertar a la policía porque sabían lo que hacía su hijo? ¿O simplemente estaban preocupados por un hijo que apenas llevaba desaparecido menos de 10 horas?
En un giro sorprendente, también se reveló que Thomas Crooks, el presunto autor de los disparos, tenía 3 cuentas bancarias cifradas en el extranjero en su teléfono, que contenían hasta $1,5 millones en efectivo. Una de las cuentas fue rastreada hasta un banco en Suiza y estaba vinculada a una sociedad ficticia. Se especulaba que contenía unos $800.000. La segunda cuenta se localizó en un banco de las Islas Caimán e incluía $500.000 procedentes posiblemente de criptotransacciones. Ubicada en un banco de Singapur, la tercera cuenta contendría presuntamente $200.000 y su origen está siendo investigado por su conexión con grupos extremistas. También se reveló que alguien que frecuenta la casa familiar de Thomas Crooks en Pensilvania también visitó un edificio cercano a la oficina del FBI en Washington, D.C. Cuantos más detalles se revelaban, más preguntas surgían. ¿Cómo es posible que la familia de Crooks no supiera que su hijo tenía estas cuentas cifradas? ¿Cómo pudieron pasar por alto a este misterioso visitante en varias ocasiones? Eso no fue todo. También se reveló recientemente que Thomas Crooks había empezado a hacer docenas de compras relacionadas con armas y a abastecerse de material para fabricar bombas más de un año antes de que decidiera abrir fuego contra el expresidente. Según los investigadores federales, a partir de la primavera de 2023, Crooks utilizó un alias para comprar en línea 25 compras diferentes relacionadas con armas de fuego. Durante la primera mitad de este año, el FBI dice que Crooks también hizo 6 compras en Internet de productos químicos utilizados para crear artefactos explosivos, y cada uno fue comprado usando alias. En el dormitorio de la casa de su familia en Bethel Park, las fuerzas del orden revelaron que Crooks estaba construyendo un artefacto explosivo, pero no funcionaba. También se encontraron 2 artefactos explosivos improvisados en el vehículo de Thomas Crooks, aunque no eran funcionales. ¿Qué hay de las bombas de las que oímos hablar en el coche del tirador? Así que, de nuevo, el laboratorio del FBI está explotando estos artefactos explosivos. Hemos recuperado 3 dispositivos, 2 en su vehículo y 1 en su residencia. Según un agente especial del FBI, ninguna de estas compras de productos químicos levantó sospechas entre sus padres, porque él tenía un largo interés en la ciencia y cosas por el estilo, y había estado haciendo experimentos y cosas por el estilo durante un período de tiempo. Por esa razón, a su familia no le preocupaba que los paquetes estuvieran enfocados a cometer un ataque de esta naturaleza de dañar a otras personas, dijo el agente. Actualmente, la familia Crooks ha estado cooperando con las investigaciones y el FBI todavía está tratando de obtener acceso a las 3 cuentas cifradas con la oficina. Creen que Thomas Crooks puede haber estado vinculado a cuentas extranjeras en medio de los sensacionales rumores de un complot iraní para asesinar a Trump como venganza por el asesinato de Qasem Soleimani en 2020. Soleimani estaba tramando ataques inminentes y siniestros contra diplomáticos y militares estadounidenses, pero le pillamos infraganti y lo eliminamos bajo mi liderazgo. Hasta ahora, todo lo que tenemos son más preguntas que respuestas, y a medida que avanza la investigación, solo podemos esperar que se den algunas respuestas a estas preguntas candentes, especialmente en lo que respecta a la reacción viral de la familia del tirador de Trump. Mientras esperamos estas respuestas, es importante discutir todas las banderas rojas que se pasaron por alto y que casi condujeron a lo que habría sido una tragedia mundial. Ignorando las banderas rojas que llevaron al tiroteo de Trump, el 13 de julio de 2024 pasará a la historia de Estados Unidos como un día memorable, porque fue la primera vez, desde el intento de asesinato de Ronald Reagan en 1981, que un expresidente fue abiertamente tiroteado y herido. El día del tiroteo, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y presunto candidato del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de 2024, se dirigía a una multitud en un mitin de campaña cerca de Butler, Pensilvania, cuando recibió un disparo que le hirió en la parte superior de la oreja derecha. Si quieres ver algo de verdad, dijeron, echa un vistazo a lo que pasó. ¡Ew! Aunque fue rápidamente flanqueado por miembros del servicio secreto y retirado del escenario, un miembro del público había muerto en el tiroteo y otros 2 habían resultado heridos de gravedad. Y nuestros corazones están con las víctimas de este acto atroz que ocurrió hoy. ¿El tirador? Un joven de 20 años, Thomas Matthew Crooks, de Bethel Park, Pensilvania, que fue abatido a tiros por el equipo de francotiradores del Servicio Secreto de Estados Unidos. Aunque Trump sobrevivió al tiroteo, no se puede negar que el atentado podría haberse evitado fácilmente si no se hubieran ignorado varias señales de alarma. En primer lugar, hablemos de la amenaza iraní que se había recibido semanas antes de que se produjera el tiroteo. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían detectado recientemente un complot iraní contra el expresidente Donald Trump y, al enterarse del aumento de la amenaza,
el Consejo de Seguridad Nacional se puso en contacto con el Servicio Secreto. En respuesta, el Servicio Secreto supuestamente aumentó los recursos y los activos para la protección de Trump en junio, aunque esto se puso en duda más tarde durante la audiencia del exdirector Chittle después del tiroteo. No está claro lo avanzado que estaba el complot iraní cuando fue detectado, pero no es un secreto que Trump ha sido durante mucho tiempo un punto de ira para los iraníes, sobre todo por dirigir el ataque aéreo de 2020 que mató al alto comandante iraní, el general Qasem Soleimani. Como presidente, mi más alto y solemne deber es la defensa de nuestra nación y sus ciudadanos. Anoche, bajo mi dirección, el ejército de los Estados Unidos ejecutó un ataque de precisión impecable que mató al terrorista número 1 en cualquier parte del mundo, Qasem Soleimani. Según el Consejo de Seguridad Nacional, habían estado rastreando las amenazas iraníes contra exfuncionarios de la administración Trump durante años, que se remontan a la última administración. El Consejo cree que estas amenazas surgen del deseo de Irán de buscar venganza por el asesinato de Qasem Soleimani y se consideró un asunto de seguridad nacional y de la patria de la más alta prioridad. Aunque los funcionarios iraníes han rechazado las acusaciones como maliciosas y rechazan enérgicamente cualquier implicación en el reciente ataque armado contra Trump, no se puede negar que fue una señal de alarma que se subestimó y pasó por alto. Una de las cosas que hemos aprendido en finalmente entrar en su teléfono, que también fue un desafío técnico importante desde el punto de vista de la encriptación. Pero además, una vez que nos pusimos al teléfono, resultó que estaba usando algunas aplicaciones de mensajería encriptada. Aunque no hay pruebas concretas que demuestren que Crooks pudiera haber participado o estar relacionado con esta trama, el FBI reveló que el tirador utilizaba aplicaciones de mensajería cifradas para comunicarse y que no han podido acceder a algunas de sus comunicaciones días después. Así que sigue sin estar claro con quién hablaba, si es que hablaba con alguien, y qué temas se habrían tratado. Sin embargo, en lo que respecta al atentado del 13 de julio, no se ha encontrado ninguna información que indique que Crooks tuviera coconspiradores, ya fueran extranjeros o nacionales. Aparte de la amenaza iraní, también estaba la cuestión de las advertencias ignoradas. Mientras muchos se preguntan cómo un hombre armado logró subir a un tejado y disparar una andanada de tiros contra el expresidente Donald Trump, varios testigos dijeron que habían intentado señalar a Crooks, a la policía y a los agentes del servicio secreto antes de que estallara el tiroteo. ¡Aquí! Está en el tejado. Justo aquí. Está justo en el tejado. Está subiendo ahora. Aproximadamente 8 minutos después de que Trump subiera al escenario, algunos testigos dijeron haber visto al presunto pistolero trepando por el tejado inclinado del edificio American Glass Research, fuera del perímetro de seguridad del meeting. Varios vídeos corroboraron estas declaraciones. Uno de los testigos mencionó cómo había visto realmente a Thomas Crooks efectuar disparos contra el expresidente justo delante de él. Una pareja también habló de cómo se acercaron a la línea de la valla para escuchar a Trump y poco después de que subiera, se dieron cuenta de que el pistolero se arrastraba por el techo. Sí, alguien en el tejado. Mira, ahí está, justo ahí, justo ahí. ¿Lo ves? Está acostado, véanlo. Sí, está acostado. Testigos oculares también mostraron videos de Crooks antes del tiroteo merodeando alrededor de los perímetros del campo de concentración, y se dijo que incluso había volado un avión no tripulado alrededor del lugar antes del tiroteo. Si pensabas que eso era una bandera roja evidente, espera a descubrir que el servicio secreto, encargado de la protección del expresidente, tenía una comunicación y unas estrategias de seguridad deficientes. Estaba mirando arriba y abajo del edificio y solo deambulaba y parecía fuera de lugar. A las 4:26 p.m., el día del tiroteo, un francotirador de la policía local terminó su turno y vio a Crooks alrededor del edificio más al sur de AGR, donde los francotiradores de la policía estaban posicionados. El francotirador envió un mensaje de texto a sus colegas acerca de Crooks, señalando que podría saber de la presencia policial en el interior del edificio. Tuvimos un grupo de texto entre los francotiradores locales que estaban en la escena. Envié esas fotos a ese grupo y les informé de lo que había notado y lo que había visto. A las 5:10 p.m., uno de los francotiradores que aún estaba en el edificio vio a Crooks justo debajo del almacén y en lugar de llevar a cabo una acción rápida para sacarlo del lugar, lo fotografió. El contrafrancotirador envió imágenes de Crooks por mensaje de texto a otros miembros de las fuerzas del orden antes de dirigirse al exterior para encontrarlo y mantener contacto visual mientras llegaban los refuerzos. A partir de ahí, Crooks, que era a todas luces un aficionado, huyó de su posición y eludió una búsqueda a la que se unieron otros 4 policías locales. Le estamos señalando. La policía está ahí abajo corriendo por el suelo. Estamos como, «¡Hey, hombre! Hay un tipo en el techo con un rifle».
Y la policía estaba como, ¿qué? Ya sabes, como si no supieran lo que estaba pasando. Finalmente, los agentes del servicio secreto vieron a Crooks en la azotea unos 20 minutos antes del tiroteo y expresaron sus sospechas por radio, que se puso a disposición del servicio secreto. Sin embargo, el servicio secreto no tomó ninguna medida proactiva para detener o interrogar a Crooks inmediatamente. Supuse que habría alguien saliendo para, ya sabes, hablar con este individuo o averiguar qué está pasando. Es importante saber que en los mítines de campaña y en los actos oficiales de la Casa Blanca, el nivel de seguridad para los espectadores es incluso mucho mayor que en un control de aeropuerto. Los objetos, incluso los más inofensivos como los paraguas, suelen ser confiscados por los agentes de seguridad en estos actos. Incluso para los periodistas y otras personas cercanas al presidente o a un candidato destacado, la seguridad es aún más exhaustiva, con controles de antecedentes y perros adiestrados que olfatean bolsas y equipos. Además, los agentes de seguridad suelen apostarse estratégicamente en los tejados del recinto con sus armas largas desenfundadas, listos para cuando aparezca el político o el protegido. También se examina a todos los miembros del público, y la información sobre posibles amenazas se suele investigar incluso antes de que empiece el acto. Sin embargo, Crooks no fue examinado antes de entrar en el recinto del mitin. Los asistentes también señalaron que el servicio secreto no cubría todas las estructuras de los alrededores. Aunque se afirma que Crooks pudo esconderse del servicio secreto antes de que se inclinara el tejado, las fuerzas del orden declararon que la azotea estaba más allá de la red de seguridad establecida por el servicio secreto, lo que demuestra a las claras la razón por la que se le pasó por alto. Entonces, ¿cómo un joven de 20 años, sin antecedentes penales, o incluso el conocimiento de cómo funcionan los servicios secretos, evadir estos agentes durante el tiempo que se tardó en casi derribar a Donald Trump? Un vídeo difundido muestra incluso a una de las agentes luchando por enfundar su arma, en un momento en el que la rapidez de movimientos era crucial. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump el pasado 13 de julio es el fallo operativo más importante del servicio secreto en décadas. Los miembros del equipo SWAT local presentes el día del tiroteo declararon que no tuvieron ningún contacto con los agentes del destacamento del servicio secreto de Trump. Se suponía que íbamos a tener una sesión informativa cara a cara con los francotiradores del servicio secreto cada vez que llegaban, y eso nunca ocurrió. Según Jason Woods, jefe de equipo de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Beaver y de la sección de francotiradores SWAT, creo que ese fue probablemente el momento crucial en el que empecé a pensar que las cosas iban mal, porque nunca ocurrió. No teníamos comunicación, dijo Woods, no hasta después del tiroteo. Para entonces, dijo, ya era demasiado tarde. Pasemos ahora a la que quizás sea la mayor pregunta en la mente de todos. ¿Quién o qué tiene la culpa del tiroteo? ¿Quién es el culpable del tiroteo? ¿Quién era Thomas Crooks? ¿Cómo tuvo acceso al rifle AR utilizado en el atentado? ¿Cómo se acercó tanto a un expresidente, incluso con el servicio secreto cerca? Todas estas preguntas han estado dando vueltas con pocas o ninguna respuesta satisfactoria. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Culpamos a los padres del tirador, al servicio secreto, o incluso al problema más general de la violencia armada en Estados Unidos? Analicémoslo. Normalmente, cuando se producen tiroteos, sobre todo si el autor es joven, es normal hablar de sus padres y de las circunstancias de su educación. ¿Venían de un hogar cariñoso? ¿Fue, en cambio, tóxico? ¿Estaban los padres al tanto de lo que ocurría en la vida de su hijo o completamente al margen? Los padres de Crooks, Matthew y Elizabeth Crooks, eran terapeutas conductuales licenciados, pero su hijo ha sido descrito repetidamente como un joven aislado que siempre estaba solo. Como en el caso de todos los tiroteos que implican a jóvenes sospechosos, estar aislado o ser un solitario nunca fue algo bueno. Entonces, si Crooks tenía terapeutas como padres, ¿cómo no fueron capaces de ver que su hijo también tenía algunos problemas de comportamiento que le hacían estar aislado? Nunca tuve una conversación con él, no. Pero no, parecía un chico muy agradable, honestamente. Pero no, nunca... Quiero decir, él era bastante amigable. Tampoco ayuda que los investigadores descubrieran que había buscado a Ethan Crumbley, un adolescente ahora condenado que llevó a cabo el tiroteo en el Instituto de Oxford, que dejó 4 muertos. Crumbley era conocido como un adolescente aislado, depresivo e incluso con alucinaciones perturbadoras. Crooks también había buscado indicios de enfermedades mentales en Internet mientras planeaba el tiroteo. Al igual que Crumbley, Crooks también tenía acceso a armas, ya que su familia poseía más de 20 armas de fuego, y su padre incluso había comprado legalmente el rifle AR que utilizó para el atentado.
Crooks también había comprado productos químicos e incluso había construido artefactos explosivos en la casa que compartía con sus padres, y por alguna razón no les pareció sospechoso. Aunque es importante saber que hay casos en los que los padres pueden hacer todo bien, pero sus hijos siguen tomando decisiones terribles. No se puede negar que los padres de Crooks parecían haber pasado por alto muchas cosas en lo que respecta a su hijo. Si alguna vez hubo signos de problemas de salud mental, se los tomaron en serio. Intentaron abordar el comportamiento de su hijo. Esas son las preguntas cuyas respuestas solo pueden determinar si los padres de Crooks son culpables del tiroteo. Por otro lado, el servicio secreto es responsable de proteger a personas de alto perfil, como presidentes y expresidentes. Suelen estar entrenados para manejar todo tipo de amenazas, tanto las sutiles como las obvias. Por eso, cuando se producen incidentes evitables como este, es difícil no señalarles con el dedo acusador. El servicio secreto, cuyo equipo in situ fue complementado, como es habitual, por las fuerzas del orden locales, del condado y estatales, era el responsable último de la seguridad del acto, pero ninguna de las preocupaciones sobre la aparición de Crooks llegó a los miembros del equipo de Trump. Incluso se informó de que los agentes del servicio secreto sobre el terreno se quejaron de que no se les había informado de las advertencias. Según el equipo SWAT del condado de Beaver, que también estaba sobre el terreno en el lugar del meeting, hubo claramente una falta de planificación y comunicación que provocó un fallo catastrófico en la protección de Donald Trump. Dicen que vieron venir el problema e intentaron alertar a los responsables y dar la voz de alarma, pero no se hizo nada para evitar la tragedia. Supuse que habría alguien saliendo a, ya sabes, hablar con este individuo o averiguar qué está pasando. Incluso la ahora dimitida directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, admitió que la agencia había denegado la petición de Trump de contar con medios de seguridad adicionales. Chittle dijo que la agencia proporcionó los activos que se solicitaron para el meeting del 13 de julio y que consideraba que había un número suficiente de agentes asignados a Trump ese día. El servicio secreto había rechazado algunas peticiones. Yo pregunto, ¿cuántas? Una denegación de solicitud no equivale a una vulnerabilidad. También afirmó que, aunque Crooks había sido identificado como sospechoso antes de que Trump subiera al escenario, al expresidente se le permitió continuar hasta el podio, donde le dispararon porque el pistolero aún no había sido identificado como una amenaza. Una vez más, podemos admitir que proteger a alguien en un entorno público, especialmente a Donald Trump, cuya personalidad se nutre de reuniones públicas con sus partidarios, es increíblemente difícil. Hay tantas variables que afectan a esto, desde el tamaño de la multitud y la ubicación a estar constantemente en la búsqueda de posibles amenazas, que se convierte en una pesadilla logística. Sin embargo, en este caso, aunque el servicio secreto hizo su trabajo al impedir que el tirador llegara hasta Trump disparándole, se trató simplemente de un golpe de suerte. No se puede negar que podrían haber hecho más y haber detectado antes a Crooks como una amenaza, y estas son razones válidas para culparles del tiroteo. Por último, hablemos de la violencia armada en Estados Unidos y de cómo los tiroteos se están convirtiendo poco a poco en el rito de iniciación del varón americano medio. Este es un tema que se ha debatido sin cesar y por una buena razón. Estados Unidos, desde siempre, ha tenido una relación única con las armas, y es un tema polémico, con fuertes opiniones en todos los bandos. Por un lado, está el argumento a favor del derecho a portar armas, consagrado en la segunda enmienda de las Constituciones de Estados Unidos y que muchos estadounidenses consideran una libertad fundamental. Por otro lado, está la innegable realidad de la violencia armada, que se cobra miles de vidas cada año. Desde tiroteos en escuelas hasta masacres sin sentido, Estados Unidos ha sufrido algunos de los ataques con armas de fuego más mortíferos jamás conocidos. En este incidente, el tirador tuvo acceso a un arma de fuego que fue comprada por su padre hace 11 años, el mismo padre que entregó el arma a su hijo el día del tiroteo. Y aunque es un derecho de todo estadounidense poseer un arma de fuego, ¿para qué necesitaría un joven de 20 años un rifle de tipo AR? Esta pregunta es crucial, porque pone de relieve la cuestión más amplia del acceso a las armas en Estados Unidos y por qué debería haber normas más estrictas sobre las armas de fuego, especialmente en lo que respecta a la propiedad. Cuando profundizamos, descubrimos que hay muchos factores culpables del tiroteo. Para otros, los medios de comunicación y la retórica política desempeñaron un papel fundamental en el tiroteo. Donald Trump siempre ha sido conocido como una figura controvertida y la forma en que los medios de comunicación lo retratan también influye en la percepción que el público tiene de él. Si Donald Trump gana, será una amenaza para Estados Unidos. Ese tipo de cosas, esa retórica incendiaria tiene que parar, porque todo lo que se necesita es una persona desquiciada,
para escuchar eso y actuar en consecuencia. Aunque la retórica en política no es infrecuente, no se puede negar que puede crear una mentalidad de nosotros contra ellos, que puede derivar en violencia en el mundo real. En el caso del tiroteo contra Trump, se ha especulado sobre si la cobertura mediática o la retórica política entre republicanos y demócratas podría haber influido en el tirador. Una vez más, llegamos al mismo punto. ¿Quién tiene la culpa del tiroteo de Trump? La respuesta, como en la mayoría de los casos complejos, no es sencilla. Solo el tiempo y las conclusiones de nuevas investigaciones podrán dar respuesta a nuestras preguntas. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo de la reacción de la familia del tirador de Trump en el juicio que se ha hecho viral. Si quieres ver más vídeos como este, que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla y te espero.